Ser un éxito significa ser lo que nuestro público objetivo quiere. Estados Unidos es nuestro país número 1 en facturación publicitaria. Nosotros publicamos casi 40 videos por semana. Ahora uno dice, ¿cómo lograron llegar tan arriba? Y la fórmula fue... A ver, ¿cuántos creadores de contenido hay acá? A ver, levanten la mano. Bueno, qué bueno. Ojalá que podamos decir algo importante que los inspire, que los lleve hacia una realización como la que conseguimos nosotros. Bueno, por un lado yo soy Roberto Pumar, me dicen Cookie. Soy desde hace 41 años, decidí poner mi compañía discográfica. Eso fue lo primero que hice, de desarrollar artistas. El proceso el negocio de la industria discográfica es un negocio bastante difícil, de bastante riesgo, y tiene mucho que ver con lo que hoy se está haciendo, ¿no? Porque, en definitiva, lo primero que hacemos es buscar el talento. O sea, ¿quién es el talento? El artista. O sea, después firmar el contrato, algo muy importante, porque si no, después uno pierde. Después hacer todo el desarrollo, o sea, primero grabar, o sea, empezar a pensar qué es lo que la gente quiere, o sea, porque supongamos el éxito de hoy, por decir un hitazo, Despacito de Luis Fonsi, o sea, pero uno no puede pensar en el hit de hoy, tiene que pensar en después de esto qué, o sea, qué se viene, cuál es la tendencia, justamente el nombre de este evento, ¿no? Y entonces empezar a orientar a ese artista que uno ya le ve dotes, a que se oriente hacia ese lugar. Bueno, después viene la grabación, o sea, el proceso de grabar, invertir en algo que puede ser o puede no ser. Y después viene el marketing, o sea, o venía, mejor dicho, el marketing, conseguir que las radios o los medios de difusión nos toquen a ese artista y que ese artista finalmente se haga famoso. Nos fue muy bien por muchos años, durante, diría, 25 años. Realmente fuimos la compañía, por muchos años, la compañía número 1 nacional aquí en la Argentina, pero teníamos un negocio de artistas argentinos para argentinos, o sea, ese era lo que nosotros pensábamos. Produjimos más de 16.000 fonogramas, tenemos más de 16.000 fonogramas propios. Todo ese catálogo, toda esa librería nos ayuda también mucho a entender muchas cosas. Y todo eso, digamos, fue un negocio que funcionó muy bien durante muchos años, hasta que allá por el 2000 las ISP, o sea, las proveedoras de Internet, empiezan a agrandar la banda ancha, ¿no? Entonces, ¿qué empieza a ocurrir? Empieza a bajar la venta de discos. O sea, la gente se empieza a piratear en la casa los discos y el negocio de la música se empieza a desplomar. Esto para entender, porque ahora estamos en momentos de muchos cambios y también como algo que para uno piensa que es el negocio para toda la vida, las situaciones externas pueden alterarlo, ¿no? O sea, los proveedores de Internet dan la banda ancha, la gente se compraba los tubos de CDs y quemaban los discos en sus ordenadores y cada vez compraban menos discos. Entonces ahí nosotros pensamos que era el momento de tratar de entender qué es lo que pasaba, ¿no? ¿Qué es lo que estaba pasando? Mi hijo también era adolescente y a él le gustaba Intoxicados. Entonces, en un momento me dice, papá, va a salir el disco Intoxicados. Dice, vos que lo conocés a Alberto Mole, ¿por qué no le pedís el disco? Y bueno, le traje el disco, que me lo dio el colega antes que salga, y él, o sea, nosotros tenemos un equipo de música espectacular arriba en mi casa, y él agarró y lo puso en la computadora. O sea, en unos parlantitos así, casi me muero. Digo, así quiere... O sea, Michelle, tenés un equipo tremendo arriba. No, pero acá, papá, lo comparto con mis amigos. Dije, bueno, o sea, está pasando
si en la casa del productor discográfico pasa esto, o sea, está pasando en todos lados. Esto es lo que uno muchas veces tiene que entender, ¿no? Contextos, ¿qué está pasando? No quedarse con su fórmula de éxito que venía haciendo de antes, sino empezar en los cambios. Y entonces ahí nos reunimos, empezamos a hablar del caso con todos los gerentes y decidimos que teníamos que abrir nuestro departamento digital y qué es lo que estaba pasando, ¿no? 2005, bueno, recién empezaba YouTube, o sea, y después estaba MySpace de antes. ¿Y qué hacían los jóvenes? O sea, fundamentalmente quienes estaban en las redes siempre son la tendencia, los adolescentes. ¿Qué hacían? Mirar música, o sea, mirar videoclips. Y ahí pensamos qué podíamos hacer nosotros. Y la fórmula fue, nosotros dentro de nuestro catálogo, dentro de nuestras 16.000 fonogramas, tenemos un catálogo muy grande y lindo de canciones. Tenemos las canciones de Mariana Walsh, de Gaby Fofo y Miliki, un montón de canciones que siempre vendían, o sea, que están de toda la vida en la compañía y nunca paran de vender porque siempre cambian las generaciones y se vuelven a escuchar. Y ahí pensamos que los hermanos más pequeños iban a ser quienes copien a sus hermanos mayores y iban a buscar sus canciones en YouTube, en MySpace, en las plataformas. ¿Y qué pasaba? No existían los videoclips de las canciones infantiles. Como estaba MTV para adultos, no había un MTV para niños. Uno que veía las canciones y que de repente tenían una fotito que referenciaba, si ponían la canción de la tortuga Manuelita, ponían una tortuguita, una fotito, o sea, ese fue el comienzo. Y ahí nosotros dijimos, bueno, vamos a animar. Nunca en nuestra vida habíamos hecho un proceso de animación. Y también, bueno, como es la vida hoy tan natural, yo lo cuento, esto es tan viejo, digamos, que realmente parece muy elemental, o sea, hoy. Pero en aquel momento había que animarse a meterse en una industria como es la animación y pensar que ese negocio, digamos, o que ese lugar donde nos pirateaban los discos era el lugar donde íbamos a hacer el gran desarrollo y el gran salto de nuestro negocio. Empezamos a publicar, empezamos a hacer los videos y fundamentalmente cometimos un error táctico natural de cuando cambian las cosas. Hicimos las canciones de Mariana Walsh. Fue un exitazo en la Argentina. De hecho, porque eso lo publicábamos también en DVD y fue el DVD más vendido en la historia de la Argentina. No hay un DVD, ni AC/DC, Black in Black, ni ningún DVD en la historia en la Argentina ha vendido tanto como ese nuestro de Mariana Walsh. Pero ¿qué pasaba? Globalmente no caminaba. Mariana Walsh era famosa en Argentina, en Chile, en los países limítrofes, y nosotros veíamos que otros contenidos funcionaban también, podíamos ver con los datos que también funcionaban en otros lados. Entonces, bueno, seguimos porque todavía, ¿qué ocurría? Los DVD infantiles era algo que los padres sí compraban, porque al padre, o a la madre, mejor dicho, supongamos que una mamá en la casa tenía que cocinar, o sea, si le ponía el DVD de las canciones de Mariana Walsh, o sea, el nene se quedaba tranquilito allá en el living, no se escuchaba nada, ella podía cocinar tranquila, lo tenía 30 minutos tranquilito. Entonces, esto también para pensar no solo el producto que hacemos, sino en el contexto, qué pasa dentro de la casa, qué pasa en todo eso, ¿no? Y bueno, seguimos haciendo videoclips y finalmente, bueno, terminamos, digamos, dedicándonos casi de pleno. Con el área digital estuvimos 4 años perdiendo plata, o sea, invirtiendo en algo que no generaba nada, porque no se monetizaba. O sea, hoy, la mayoría lo saben,
o sea, YouTube, de la publicidad que sirve o de las suscripciones, una parte se la paga al creador, que es el sustento de la nueva creación. Bueno, recién en el 2011 YouTube empezó a pagar. Bueno, contenido, o sea, ¿cuál es la base del negocio? Sigue siendo el artista, o sea, sigue siendo el contenido. Ahí está. El contenido es el rey. Si nosotros tenemos por ejemplo, como nuestra empresa tiene una estructura estratégica importantísima, una cantidad de empleados calificados, o sea, y no tenemos un contenido importante, no lo logramos. O sea, el contenido es la base. O sea, nosotros podemos tener expertos que hacen las cosas muy bien, pero si no tenés el contenido, o sea, no tenés nada. Y para eso también tenés que, principalmente para hacer un contenido, ¿cuál es la base del contenido? Voy a tratar de hablar bien sencillo para que todos lo entiendan, ¿no? O sea, hacer un éxito significa hacer lo que nuestro público objetivo quiere. O sea, ¿qué son? Las mujeres. Bueno, ¿qué le gusta a las mujeres? ¿Pintarse las uñas? Bueno, voy a hacer un contenido pintándose las uñas. O sea, y ahí es empezar a pensar en audiencia, empezar a pensar en el target al que vamos a ir dirigido. En el caso nuestro, pensábamos en los niños. Y el caso nuestro es un caso atípico porque tenemos dos audiencias. Tenemos a los padres y tenemos a los niños. O sea, y en todo eso, indudablemente, perdón que tomo un segundo de agua. Le decía entonces que hay que identificar bien la audiencia y pensar, por ejemplo, si uno va a hacer un contenido global, ¿cómo va a hablar? O sea, ¿cómo, por ejemplo, si nosotros escuchamos un contenido hablado por un español, puede ser que nos empatice o puede ser que no nos empatice, pero si es una madre que está queriendo darle a su niño que está aprendiendo a hablar y esa persona habla un poquito raro, es probable que ese contenido no se lo sirva, ¿no? Entonces, ¿qué es súper importante? Y a la tarde, bueno, van a estar dos de las chicas que trabajan en nuestro equipo también hablando de toda la parte de datos, de contenidos. Son los datos, es entender qué es lo que los chicos quieren. Cuando nosotros desarrollamos, por ejemplo, la granja de Zenón, que es nuestro gran éxito, nosotros pensábamos que Zenón era el gaucho de ese campo y que él era el que iba a dar todas las enseñanzas y que él iba a ser lo que le llaman el cadenero de la serie, o sea, el líder de la manada, el que va a hacer que la serie vaya atrás. Y entonces nosotros, leyendo los datos, nos dimos cuenta que todos los chicos decían Bartolito, Bartolito, Bartolito. Y entonces nosotros dimos vuelta a la historia. Nosotros empezamos a entender que Bartolito era el centro de nuestra propiedad, o sea, y esto en una pantalla, en una televisión, si yo hago una película, yo no puedo tener esta interactividad con la audiencia que tenemos. Nosotros miramos los datos, miramos, por ejemplo, la retención de audiencia. Un video empieza con una curva así, tiene una retención del 80%, por ahí tiene un momento donde se cae la audiencia, entonces ahí miramos qué ocurre en el minuto 14 del video y por ahí cae, o sea, está cayendo, supongamos, porque el lobo Beto muestra los dientes. O sea, entonces ahí lo primero que hacemos es corregir. O sea, los datos son la base del éxito del próximo contenido que vamos a desarrollar. O sea, entonces, los datos juegan un papel importantísimo, o sea, en
en el éxito de la empresa, ¿no? Mirar la competencia también, por supuesto. Si yo hago contenidos infantiles, no solo tengo que medir video por video todo lo que estoy produciendo, sino también tengo que mirar lo que los demás están haciendo, porque digamos, la tendencia no la marco yo, la tendencia la marca el mercado. Hoy el chico, digamos, las audiencias son lo más infiel que hay. Yo puedo ser exitoso en un momento, pero de repente me dejan de ver, o sea, y todo eso se cae rápidamente. O sea, lo hemos visto en el proceso del ranking, ahí en el Social Blade, canales que estaban número 1, que parecía que eran imbatibles. Nosotros ahora los hemos pasado, ¿no? Pero canales que nosotros pensábamos que no los íbamos a alcanzar nunca en la vida. Entonces, digamos, estos proyectos, bueno, hay que construirlos, y para que tengan una durabilidad tienen que tener justamente un proceso de corrección continuo, y esto es como los pajaritos en la ventana. Si yo quiero que los pajaritos vengan a mi ventana, tengo que ponerles alpiste. Si yo le pongo alpiste todos los días los pajaritos van a venir a mi ventana automáticamente y voy a poder disfrutar de ellos. O sea, si les cambio el alpiste, corro el riesgo que no les guste y que vayan a otra ventana. Y si no les pongo el alpiste, entonces también el ritmo de publicación es muy importante. Nosotros publicamos casi 40 videos por semana, o sea, editamos en distintos formatos, verticales, horizontales, estrenos de distintos tipos, en distintos idiomas, pero más de 40 videos por semana, ¿no? Bueno, pásame. Los talentos, ¿quiénes son los que comunican? O sea, uno dice, por ejemplo, cosas de comida. Bueno, o sea, si yo no pruebo la comida, estoy viendo un video de comida, si no la huelo, si no la pruebo, o sea, ¿qué es lo que me interesa de video? O sea, el comunicador, o sea, cómo me lo explica, o sea, cómo me lo muestra, cómo está filmado. Entonces, el talento de las personas que participan en el proceso creativo indudablemente son vitales. O sea, y es importante para los creadores que como muchos o la mayoría lo han creado desde ser solitos ellos o filmarse con la cámara, después, digamos, en el proceso, digamos, empezar a confiar y empezar a tener otros, digamos, otros talentos que te puedan complementar, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en la búsqueda de canciones también, o sea, ir probando distintas canciones, distintas voces, a ver si las voces en el oído del niño van cambiando y se van modificando. Bueno, mirar las tendencias, qué es lo que está pasando, o sea, hoy, por ejemplo, estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los contenidos infantiles, vemos mucho que de repente se están creando contenidos educativos. La música siempre es tendencia, la música siempre es tendencia. Eso, o sea, cuáles son las tendencias dentro del rubro que yo estoy trabajando, y para eso también hay que hacer mucha investigación. Nosotros tenemos cantidad de personas que están mirando y sacando datos, o sea, de distintos targets, de distintos tipos de productos, ya sean musicales, para los artistas musicales, como de los infantiles. Bueno, ¿y qué más nos falta aparte de tendencia? Bueno, la expansión de producto. O sea, cuando uno logra hacer de un producto un éxito, después viene una parte que nosotros hicimos, que fue muy importante, que es, digamos, ser globales y ser 360. O sea, por ejemplo, en el caso de los niños sí, lo quieren mirar en YouTube o en distintas pantallas, pero también lo que quieren es, indudablemente, quieren comprar la mochila con la vaca Lola,
quieren tener el cuaderno con Bartolito, quieren, o sea, tener el lorito Pepe bailarín, o sea, bueno, desarrollar los productos, desarrollar los juguetes, y ahí, bueno, viene otra parte importantísima. En el caso de un creador, digamos, independiente, muy pequeño, tiene que buscar las alianzas. Ese es uno de los saltos más difíciles que los creadores de contenido, a partir de generar un éxito en una plataforma, sea la que sea, YouTube, TikTok, Instagram o lo que sea, o sea, después uno tiene que encontrar las distintas líneas de negocio que te den presencialidad, no solamente en la pantalla, sino también en todo el resto de los en todo el resto de los contextos, ¿no? En el caso de los niños, nosotros pensamos mucho en los colegios, pensamos mucho en los lugares donde los niños se desarrollan, y ahí, bueno, hacemos el desarrollo de muchos productos. Bueno, desafíos y responsabilidades. Bueno, es toda la parte del crecimiento. Nosotros, como creadores de contenido para niños, no solo hacemos los videos para digamos, para facturar, para crecer, para ser exitosos, o sea, sino a medida que esto fue creciendo, nos dimos cuenta que era una responsabilidad muy grande. Tenemos 65 millones de suscriptores en un solo canal infantil, que es el número 15 más visto de la historia de YouTube. Desde que YouTube nació en el 2005, el nuestro es el número 15 más visto y el número 1 en español. Entonces, uno, aparte de hacer un negocio, se da cuenta que tiene una responsabilidad muy grande, porque está educando, porque y nosotros nos dimos cuenta que teníamos que ser una compañía de reacción. Entonces nosotros hicimos cosas como, cuando llegó la pandemia, por ejemplo, en marzo se cerró todo. En abril nosotros estábamos mirando las estadísticas y habíamos crecido un 40% en audiencia. Se había caído toda la publicidad, o sea, la publicidad que estaba a despegar, todo el mundo que movilizaba gente a través de las pantallas, levantó toda la publicidad, pero nosotros estábamos creciendo tremendamente. Y escuchábamos las noticias, y no las noticias de acá, sino las noticias del mundo, y en todos lados pasaba lo mismo, y los chicos no iban al colegio. Entonces, ¿qué es lo que había pasado? Nosotros entendíamos lo que pasaba dentro de la casa. Los papás le habían dado el celular a los chicos para que ellos puedan teletrabajar. O sea, ellos necesitaban teletrabajar, tener conferencia, y necesitaban que el chico esté tranquilo, y le daban el chupete electrónico para que, o sea, digamos, se queden tranquilos. Entonces, en ese momento, ¿qué hicimos? Empezamos a desarrollar contenido educativo. Si los chicos no iban al colegio, ahí hicimos una inversión más grande en todo nuestro canal, que se llama Jugar, pero en realidad es a enseñar, donde enseñábamos los colores, donde enseñamos los números, donde enseñamos las letras. O sea, y todo eso funcionó muy bien. Y el padre, como los padres, digamos, como doble audiencia nuestra, realmente valoran muchísimo que nosotros estemos pensando en esos contextos. Cuando terminó la pandemia, nos dimos cuenta que había niños que habían nacido antes por ahí de la pandemia y que estuvieron 2 años metidos dentro de la casa. Esos chicos, y lo hablamos con psicopedagogas y con gente con los cuales nos asesoramos, o sea, era lógico que tengan miedo a salir a la calle. Entonces creamos la granja Rodar. Hicimos, como eran antiguamente los autos locos, un autito de la vaca Lola, brandeada con las manchas blancas y negras, un autito de Percherón, un autito de Bartolito, y ellos salían por las rutas y mostraban lo lindo que era salir a ver el mundo, y de esa manera, o sea, hacemos un aporte social que nos parece importantísimo
y que nos parece que es necesario, ¿no? Porque, digamos, muchas cosas que pasan en las redes también uno las ve que son nocivas. Pero los verdaderos creadores de contenido, los que realmente pensamos en esto a largo plazo, tenemos que ser muy responsables y tenemos que trabajar para tener una mejor sociedad, ¿no? Y bueno, ahí estaba contando. Y lo otro que hicimos el año pasado, perdón, empezó, fue el Child Safety, que es una campaña que hicimos junto con Google, una campaña global que se llama Bartolito en Internet, en la cual Bartolito va a las, ¿cómo se llama? Bartolito se mete en Internet y de repente el lobo Beto, le empieza a pedir las claves de Zenón para robarle la galleta del medio peso, y son, digamos, nosotros sabemos que no son contenidos que los chicos se los vayan a devorar como la vaca Lola o como el gallo y la pata, pero realmente tienen una importancia y meter esa conversación, que los padres compartan ese video, que después los comuniquen y que un ídolo para los chicos como lo es Bartolito, les dé un consejo para que se cuiden en Internet. Creemos que son cosas muy importantes. Fue tan exitosa la campaña en español que Google decidió también hacerla en portugués. Salió ya también en Brasil y los países de habla portuguesa. Salió en inglés también. Y bueno, y televisión española, que también, eso es otra parte que ahora estamos haciendo, porque los contenidos que nacen en las redes también pueden transmutar a las pantallas mayores o mejor dicho, al negocio broadcasting. Nosotros estamos elevando toda la calidad de nuestros videos y de nuestras animaciones, para también ser fuertes en eso, ¿no? Y en televisión española, que ya hace 2 años que estamos con la programación, y que tenemos mucho éxito, decidieron también hacer toda esa campaña de Child Safety para Internet, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos, por decir, la tabla del 1, digamos, lo dije desde lo más elemental para quienes están en eso. ¿Cómo lo construimos? No lo construimos. Ahora uno dice, ¿cómo lograron llegar tan arriba? Y lo logramos porque lo vimos antes, porque en el 2005 ya estábamos creando contenidos, cuando recién pudimos monetizarlos en el 2011. Leer bien el contexto, leer bien la tendencia, tratar de intuir los cambios que se van dando, no solo en lo que nosotros creamos, sino qué pasa con las plataformas, qué pasa con las sociedades, qué pasa con la globalización. Todo eso es importante, digamos, sumar en el análisis para no equivocarse y para encontrar. Entonces, nosotros logramos anticiparnos y creo que sí, logramos leer los datos como nadie, entendí, y pasó algo espectacular. Por ejemplo, cuando nosotros empezamos a hacer la animación, la hacíamos todo al revés de lo que lo hacen los estudios mayores. Todos los procesos que hicimos para ellos estaban mal hechos. Y sin embargo, logramos lo que logramos. En muchas cosas tenían razón, pero ese prueba y error, al final del camino, nos llevó primero a construir una audiencia. Cuando vos tenés 65 millones de suscriptores,
tenés asegurada la venta, la visualización diaria, que no quiere decir que si no haces nuevos éxitos, no te vayas a caer, porque, como lo dije antes, las audiencias son muy infieles, o sea, y es muy fácil perder ese liderazgo. Nosotros hace 9 años que estamos en ese puesto, en el número 1 en español del mundo, y realmente trabajamos duro, invertimos mucho, creamos, o sea, contratamos cada día gente más talentosa que nos lleve a otro nivel, ¿no? Eso es un poco del 360 que les hablaba y bueno, el teatro, por ejemplo, es algo importantísimo, o sea, porque en el teatro nosotros vemos a la cara lo que está pasando en la familia. Yo de repente miro, yo voy al teatro y en vez de ponerme mirando a la obra, me pongo mirando al público, ¿no? O sea, voy a estudiar cómo son las reacciones. Si los chicos salen y empiezan a caminar por las escaleras porque se están aburriendo, hay algo que está pasando en ese momento. Si los papás, como nos pasa a los nuestros, están cantando y están los abuelos y están los papás cantando, eso me muestra un poco lo que está pasando adentro de la pantalla. O sea, en la pantalla está el abuelo compartiendo los videos, se sabe las canciones, está viendo de repente, no sé, el video de Hola Don Pepito que él cantaba cuando era chiquito, pero ahora lo está viendo en imagen porque él nunca lo había visto en imagen y su hijo o su nieto le está mostrando el video de lo que él también cantaba cuando era chico, ¿no? Entonces, todo eso es una conjunción de emociones importantísimas que nosotros pensamos y trabajamos fuertemente. Llevar el teatro viaja por más de 14 países. En algunos casos tenemos, como son botargas, botarga quiere decir como los disfraces, ¿no? Como son botargas, podemos tener un juego de teatro en España, uno en México, uno en Estados Unidos, uno en Chile. O sea, podemos multiplicar nuestras obras de teatro y tenerlas y darle presencia en todos lados, ¿no? Pero bueno, ya un poquito llegando al final me faltan 4 minutitos, pero digamos esto, ¿no? Salir de la pantalla también, o sea, ser responsables, para mí es una cosa importantísima. Y a ver, puse lo del teatro. Bueno, y con los juguetes, en España es impresionante. Bueno, nosotros tenemos empleados en muchos lados. Tenemos, por ejemplo, nuestro director de licencias es un mexicano que trabaja en México. Nuestro país número 1 en audiencia es México. O sea, México tiene casi el 28% de nuestras visualizaciones. Entonces, nosotros tenemos que saber hacer foco en México. Estados Unidos, o sea, es nuestro país número 1 en facturación publicitaria, porque la publicidad en México, el CPM, es 16 veces mayor que en la Argentina. Entonces, acá me tienen que ver 16 veces para igualar a una visualización de Estados Unidos. Y el mercado latino es impresionante y lo que está ocurriendo con todo lo latino, lo estamos viendo con el fútbol, lo vemos con los cantantes, con Duki, con tantas cosas. O sea, realmente hoy los argentinos tenemos la posibilidad de expandirnos al mundo. O sea, y somos muy bien recibidos por la forma que hablamos, por toda una cantidad de cosas que ocurren, porque somos muy cancheros, pero bueno, hay una posibilidad muy grande para los desarrollos globales. Ahora, si uno no piensa globalmente, si uno nunca salió de la Argentina, o sea, es difícil que podamos entender lo que pasa en Ecuador, lo que pasa en México, lo que pasa en Perú, lo que pasa en España, porque a pesar de la globalidad, o sea, todos somos distintos. O sea, en algunos lugares
lo tradicional es mucho más fuerte, en otros lugares es mucho, digamos, más relajado. Y también, por ejemplo, en Estados Unidos ocurre que los americanos están queriendo que sus niños aprendan español porque en el colegio ellos comparten colegio con muchos amiguitos españoles que están hablando entre ellos en español. Entonces, los americanos también quieren aprender español. Ahí hay un montón de fenómenos que nosotros vamos analizando y trabajando en una forma muy difícil. ¿Por qué? Porque hay megaempresas como todas las que conocemos, Disney, Cartoon Network, Nickelodeon, que realmente, o sea, han dominado este negocio por años y todos los supongamos, los fabricantes de juguetes, los fabricantes de libros, los fabricantes de cada una de las cosas, no entienden, o sea, la fuerza de las redes. O sea, no, a pesar, lo estoy diciendo ante una audiencia que sé que entienden perfectamente de qué estamos hablando, pero es increíble y entonces uno tiene que hacer como el evangelizador, ponerse la Biblia bajo el brazo, ir a hablarle, explicarle en la forma lo más sencilla posible, o sea, cuál es el fenómeno y por qué tienen que acompañar esta tendencia. Nos costó muchísimo, muchísimo fabricar los juguetes, no sabíamos hacer juguetes, no sabíamos hacer peluche, no sabíamos hacer sábana, no sabíamos hacer platos, vasos, bueno, todas las cosas que las licenciamos, ¿no? Pero realmente que uno tenía que entender muchas cosas de todos esos contextos para construir el negocio gigante que hemos desarrollado, ¿no? Todo esto, digamos, apoyados realmente sobre YouTube. YouTube fue el canal que nos dio, digamos, todo, fue el trampolín que nos enseñó, o sea, que podíamos salir de la Argentina, que podíamos venderle a cualquier parte del mundo, algo que parece muy elemental, en aquel momento no entraba en la cabeza, o sea, ni casi en la de nadie, y costó muchos años y nos sigue costando. Podríamos ser muchísimo más grandes, pero bueno, o sea, seguiremos peleando. Ahora es todo por hoy. Espero. Fuerte el aplauso, por favor.